Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy su evangelista Juan Carlos con el llamado de pastor en el canal Ministerio Revelaciones. Bendecimos grandemente el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial por sus bendiciones y por toda la revelación que está trayendo a este canal. En muchas ocasiones decimos que es una revelación pequeña, pero con gran significado para aquellos que andan en el Espíritu. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de vosotros, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por este día. Gracias por estar con nosotros en este canal para llevar el mensaje de Dios. Hoy vamos a estar trayéndoles revelaciones del día 9 de febrero 2021, gloria a Dios. Pero voy a aclararle un tema, el cual, hermano, en muchas ocasiones que el Señor nos cubra con su Santo Espíritu y que nos dé entendimiento y discernimiento a lo que hoy vamos a estar hablándole por medio de su palabra con revelación dado el día de hoy. Fue algo tan hermoso como el Señor trató conmigo en el día de hoy, en la mañana. Antes de yo irme a mi trabajo, bendito sea Dios. Yo quiero, hermano, compartir un tema con ustedes. Y este tema se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, del 1 al 2. Cuando dice la palabra, toca trompeta en Sión, gloria a Dios, y da al alma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en año muchas generaciones. Sabemos que muchas y muchos hermanos han tenido esta revelación, incluyéndome a mí, de que venían unos días de oscuridad sobre la tierra. Estos días de oscuridad, dice Joel, identifica su advertencia al referirse a tiniebla y oscuridad, símbolo de juicio y destrucción. La respuesta permanente al día del juicio de Dios es temor y temblor. No dice la Biblia que todas estas revelaciones no son mentiras, son para el tiempo del juicio de Dios. La tierra será cubierta por oscuridad, la gente estará corriendo de arriba y para abajo, y no tendrá lugar donde esconderse. Y si se escondiera, aún Dios lo vas a encontrar donde quiera que estén. Ese día la tierra será cubierta de oscuridad, de tempestad, de temblor y temor. La gente correrá y se asombrará tan grande que toda la tierra estará oscura. La gente no tendrá lugar donde esconderse. Si me fuere debajo del mar, ¿dónde me escondería de ti? A la nube me encontraría. En los montes, debajo de los peñascos, ahí me encontrará Jehová. Dios Todopoderoso. No es que esas revelaciones no se cumplirán. Serán en el tiempo del fin, cuando comiencen el juicio de Dios sobre la humanidad. Dice que será tan oscura que la gente tendrá llanto, se moverá de arriba y para abajo, pero la tierra estará nublada, temorosa. La gente no sabrá qué hacer y el pánico lo vas a cundir. Aleluya, por cuanto no obedecieron la voz de Dios. La revelación de hoy es muy preciosa, con mucho amor, dado por mi Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Yo voy a estar leyendo
el libro de San Lucas 6:36. Y vamos a referirnos a la revelación, pero primero quiero leerle unos cuantos textos bíblicos para que entiendan lo que Dios está hablando hoy por medio de la boca de su siervo. Dice la palabra, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. En el libro San Lucas 6:36, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar esta preciosa revelación que tocará muchos corazones hoy, gloria a Dios. Dice: sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aleluya, gloria a Dios. Y en el verso 38 dice: da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que medisteis, os será vuelto a medir. Gloria a Dios. Esto es y será siempre la palabra de Dios para cada creyente. Según la revelación de hoy, vamos a leer otro texto bíblico. La Biblia nos está diciendo que seamos misericordiosos, compasivos, como vuestro Padre que estás en los cielos. Esto es un verdadero hijo de Dios que obedece la voz de su Padre, porque nosotros también tenemos la primicia, el Espíritu del Dios Santo. Y esto de compasión y ser compasivo y misericordioso debe estar dentro de los hijos de Dios. Aleluya. En el libro Primera de Pedro 5:7, la palabra nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Con ayuno, súplica, oración, sobre Dios. Pero Dios nos da una tarea como creyente, como sus hijos que representan su obra en la tierra. Tener compasión y amor por los demás y por lo necesitado. Vamos a estar viendo luego la revelación que el Espíritu Santo va a permitirme traer hoy, como me lo ha revelado el Señor esta mañana, para tocar vuestros corazones. Aleluya. Y dice más hacia abajo, como nos está diciendo en el libro de San Lucas 6:36, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere ver esa misericordia hacia los demás. ¿A quién te has hecho algo grande? Perdonarle, tener el cuidado de los necesitados. Y la revelación nos va a hablar a qué tipo de persona Dios nos está diciendo. El Señor dice: si alguien te pide, no se lo rehúse. Pero el que no paga, que no coja apretado. Y el que no trabaja, que tampoco coma. Y vamos a ver lo que la revelación hoy va a darnos, lo que mi Señor Jesús, tan precioso como hoy, se acercó a mí y me dio esta preciosa revelación para tratar con vuestros corazones. Sabemos que Él viene, pero necesita que su pueblo esté limpio, sin mancha y sin arruga. Bendito sea Dios. En el libro de Efesios 4:32 nos dice la palabra: antes sé benigno uno con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No tener contienda con un hermano, aprender a perdonar. El que se humilla será engrandecido, y el que se engrandece será humillado. ¿Cómo es posible que tú vas a llevar tu ofrenda cuando la Biblia dice que si tú estás enojado con tu hermano, ve y reconcíliate con él
antes de tú llevar tu ofrenda al altar. No debemos tener eso dentro y guardarlo con odio y rencor. Y por eso Dios hoy quiere que nosotros seamos misericordiosos desde que nos entregamos a Él. Pero hoy, según la revelación, vamos a ver la preciosidad del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida como pueblo amado y escogido de Dios. Según esta revelación, yo se lo voy a decir y luego vamos a estar leyendo unos cuantos textos bíblicos más hacia abajo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a decirle la primera revelación porque fueron dos, pero una fue más corta que otra. Yo me veía en un lugar trabajando. Yo trabajaba arduamente y esto era la obra de Dios. Porque hay muchos que se esfuerzan para que este evangelio sea predicado y tocando corazones de hermanos, aún de los incrédulos por cada lugar del mundo. Yo le dije a Dios un día en mis peticiones: Señor, yo te pido que aunque sean miles de gente vean mi video, y eso me hace feliz. Y hasta ahora le doy gracias a Dios que Él ha cumplido conmigo y está cumpliendo. Con tan solo 1000 que lo vean, si pueden venir más, amén. Pero 1000 aún me es suficiente, que estos 1000 puedan regalar esta voz a otros 100,000 y cuando viene a ver llega al 1,000,000. Gloria a Dios. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me veía trabajando arduamente, yo veía muchos que eran perezosos. No se esforzaban para predicar el evangelio, se quejaban. Pero de repente yo vi una escalera que subía hacia arriba, como si iría al cielo, pero aquí representaba como hacia una cima de una casa que era alta. Yo trabajaba mucho fuerte, pero yo veía que era en los caminos de Dios. Cuando yo subía esa escalera, de tanto que yo veía que llevaba el mensaje, como sé que hay muchos otros hermanos que se esfuerzan para que este evangelio sea llevado a muchos lugares, yo veía que yo me subía en una escalera y subía hacia arriba. Y algo blanco me esperaba llegar a ese lugar. Pero yo veía que al subirme en esa escalera, alguien estaba supervisando mi trabajo. Y me decía: ten cuidado porque estamos salvando tu trabajo. Estamos salvando tu trabajo y tu paga será allá arriba. De repente podía ver una mujer de semblante muy calmosa que supervisaba la obra que yo hacía. Esta era una mujer recta en la presencia de Dios. En este momento, cuando yo subí arriba, yo veía que muchos intentarían subir hacia arriba con los trabajos que han hecho, pero como su trabajo no ha sido justo ante Dios, por cuanto no lo hicieron de la forma que Dios lo ha exigido, que no sea con trampa, ni con robo, ni con engaño, ni falsedad, ni mentira. Al subirse por la escalera, yo veía que si había alguien que no estaba caminando bien, un rayo del cielo lo electrocutaba al subirse para arriba. Yo me veía con ropa blanca y subí hacia arriba, hacia la cima. Esta fue mi primera revelación y me di cuenta que era la obra de Dios y el esfuerzo que yo hacía para traerle este mensaje a vosotros. Que Dios le bendiga, gloria a Dios. Porque la recompensa del creyente será en los lugares celestiales. Allí, por lo cual tú te esforzaste a llevarle el mensaje, a trabajar fielmente para nuestro Señor Jesucristo sin vender la palabra, entonces tú serás recompensado en el reino celestial. Aleluya. Qué bonito es trabajar para Dios. El mejor trabajo que ha venido a mi vida ha sido la obra de Dios. Muchas veces difícil, pero no me va a pagar jamás el mundo como lo que Dios tiene para mí. Un lugar prometido en el reino celestial. Aleluya, gloria a Dios. La otra revelación es esta. Me veía en un lugar de República
dominicana. Era un campo, era como donde voy a hacer la iglesia. En ese lugar había mucha gente pobre, minusválido. Algunos estaban en cama, pero cama de esos colchones abandonados en el suelo. Tenían una sábana sobre ellos. No podían salir a caminar. Tenían un batón acotado en su cama porque con ese batón podían hacer un esfuerzo. Otros eran gente como abandonada, muy pobre, pero con enfermedades que no le permitía trabajar, eran discapacitados. En esta revelación yo veía que yo tenía $1. Este dólar yo lo repartía y se hacía mucha moneda. En este mismo momento, cuando yo tenía este dólar en mi mano, el Señor me dio esta palabra, que este dólar tenía que ser cambiado con mucha moneda. De repente yo tenía toda esta moneda en mi mano y el Señor me dice: acércate a ello, lo que vi en mi revelación. Y le daba 5 moneditas brillantes a un pobre que estaba en una cama, que no podía levantarse porque ya estaba en lo último de la enfermedad. No tenía una pensión, no tenía quien le daba. Otros están sentados en escalones, otros están fuera mendigando. Pero gente de verdad con problemas, discapacitados, que no pueden trabajar. Algunos tienen una pierna menos, otros tienen trombosis, otros están en una situación que no pueden trabajar. De repente yo veía que el Señor me decía: con $1 tú puedes alimentar a muchas personas. Tú dirías: ¿en qué mundo? ¿En qué mundo? Si todo es caro. No, hermano. $1 cambiado en mi país, no sé cuál es el verdadero cambio, pero son algunos 40 o a 50 pesos. Si tú te vas a un colmado, un pan vale 7 pesos o 5 pesos. Tal vez le compre un poquito de agua de azúcar o le compre algo más y le lleva a esa persona. Solo el Señor me decía: dale, comparte $1 aunque sea con ellos, porque son necesitados y necesitan el cuidado de vosotros, mi pueblo. Cuando yo tenía ese dólar, vi que se cambió en moneda. Las monedas brillaban. Y yo empecé a darle a unos cuantos pobres que tenían una casita que se le caía encima. Yo le daba monedita, monedita. Mi corazón se alegró al escuchar la voz del Señor diciéndome: con $1 son muchas las almas el cual tú puedes tocar con un pan. Mi corazón se alegró al escuchar mi Señor tocándome, hablándole a mi espíritu que compartiera este pedazo de pan con lo necesitado. Yo veía que esta moneda rendían más mientras yo le daba a los pobres. Me iba de una casa a otra. Ahí encontré a una mujer que tenía que cocinar. Y esta mujer tenía un esposo, por este hombre tenía muchos hijos con esa mujer y el salario no le daba. Tú dirías: ¿por qué si tienen tanto hijo o no tienen trabajo, por qué quieren tener más hijos? Dios no nos manda a cometer aborto. Y más cuando somos siervos de Dios, no caminamos como el mundo. Nuestro pensamiento tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces debemos ser compasivos con aquellos que en verdad tienen necesidad. El Señor me movía de una casa a otra y la moneda me rendían más y más y más. Cuando llegué donde estaba esa mujer, ella tenía que cocinar, pero veía que mi dinero se aumentaba. Y esta mujer no había cocinado, teniendo tanto hijo, porque el marido, aún el sueldo como que no le había llegado. Y ella esperaba al marido que le diera 120 pesos. Yo le dije: te puedo dar los 100, pero los 20 no te lo puedo dar. Entonces yo veía que la mujer decía: me faltará 20, pero con esto me ayudo. Pero donde me movió más fue cuando el Señor me dijo que con ese dólar yo podía tocarle el corazón
de muchos de estos pobres que necesitaban en verdad. Y muchos de su pueblo vengan necesitados. Y cuando están pasando, en muchas ocasiones ponemos el rostro por otro lado. Dice que Dios todo lo ve y lo escudriña. ¿Acaso una moneda tuya no puede tocar el corazón de un hombre con un pan? Tú no tienes mucho que darle, pero puede entregarle a Jesús completamente para que Jesús resuelva su problema. Pero sé que vi en esta revelación, no eran gente que tenían un cuerpo normal como nosotros, 2 brazos, 2 pies que pueden trabajar. Porque muchos lo que tienen es costumbre, que tú lo ves que se están quejando y dicen, no puedo más. Mira lo que dice el apóstol en 2 Tesalonicenses 3, 10, 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en los ajenos. Encima se ponen de chismoso, no trabajan y solo quieren muchas veces llamar a los demás hermanos. Mira, estoy pasando por una necesidad, necesito dinero. Y por haberse multiplicado la maldad, tal vez en ese momento hay un hermano pasando por momentos de dificultad, pero tal vez no se esfuerza por un trabajo, tal vez no lucha por tener un trabajo. Entonces el apóstol le estaba dando un mensaje: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman de su propio pan. Hay gente que cuando viene al evangelio piensa que ya todo le va a llegar. No, porque Dios no ve que tú estás caminando correcto. En esta revelación Dios me mostraba por medio de su Santo Espíritu gente decapacitada que no podía mover a veces su brazo porque se le encogía con una trombosis. Otros que no tenían una pensión y estaban en silla de ruedas. Porque si tú eres pensionado y te está llegando un buen sueldo, no es necesario salir a mendigar. Porque todos tenemos que trabajar para tener el pan. En muchas ocasiones yo me levanto a las 5 de la mañana, en nieve, en frío, en lluvia, en tormenta, para ir a traer el pan de cada día y poder suplir mis necesidades. El Señor me mostraba que eran gente de verdad con problemas en su cuerpo, que no podían trabajar por más que quisieran esforzarse. Yo lo viví tan real, pero el Señor me llenó tanto de amor que me decía que con ese $1 yo podía darle un pan a cada uno de ellos. Y vi la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu. Que nosotros tenemos que tener el cuidado, principalmente mujeres viudas con mucho tiempo que ya no tienen un esposo. Madres solteras que no tienen trabajo porque se le murió el marido, pero mujeres que no pueden trabajar, porque hay mujeres que tienen hijos. Aquí en Europa, los jóvenes ya a los 13 y 14 años ya van como estudiantes y buscan trabajo. Y se le da trabajo como estudiante, no se le paga la cantidad exacta, pero se le da un mínimo. Pero aprenden a trabajar fuertemente como las hormigas. Usted ve los jóvenes aquí cómo trabajan, bendito sea Dios. Porque yo era el segundo jefe en un lugar grandísimo, un restaurante. Yo era como ya el asistente manager. Y yo tenía muchos estudiantes trabajando conmigo. No se le paga como a ti la hora normal. Se le paga como un estudiante porque es lo deber en estos países. Pero hay gente que cuando llegan al evangelio lo ven como una vaca lechera. Mira, hermano, tengo un problema, mándame tanto. No es así, hermano. Jesús me mostraba que eran gente en verdad que tenían problemas, que no podían trabajar. Y necesitaban que nosotros como creyentes sintiéramos compasión con ellos y seamos compasivos para con ellos. Llevarle un pan, compartir la comida. Job le decía a Dios que si él pasó
y no le dio de su pan al pobre, al necesitado. Nunca permitió que el pobre tuviera hambre. Estaba dándole respuesta a Dios porque Dios le estaba pasando por un momento de aflicción. Y que si él no compartía su pan con el necesitado o con aquellos que estaban hambrientos. Entonces, pueblo de Dios, Jesús hoy me entrega este mensaje por medio de su Santo Espíritu. Porque hay muchos que no pueden trabajar en verdad. Esfuércese y sea valiente, porque este es el comienzo de las cosas que vendrán sobre este mundo. Muchas veces el Señor le habla a la iglesia, viene hambre, viene necesidades. Muchos estaban como en el libro de San Lucas, el hijo pródigo, que se fue y malgastó lo que tenía en los deleites del mundo. Nunca se imaginó tal vez que venían una pandemia, venía hambre, venía necesidades sobre la tierra. Hoy en día muchos se están lamentando. ¿Cuántas veces Dios le hablaba a su pueblo? Entonces, el Señor siempre estará contigo y siempre te vas a ayudar. Siempre que tú tengas un corazón precioso, humilde. Isaías 51:12, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tema al hombre que es mortal, el hijo del hombre que es tratado como el pasto? Teme a Dios, sé compasivo, misericordioso con aquellos que en verdad no pueden trabajar, no como muchos que andan haciendo mercadería y te llaman, te dicen mándame tanto, cuando hay dos manos y un esfuerzo para buscar el trabajo. Yo me recuerdo cuando llegué al principio a este país de Inglaterra, yo dije a un amigo mío, si es de recoger la basura en el suelo, lo voy a recoger. Yo voy a recoger la basura con tal de hacer las cosas honradamente delante de Dios. Cuando llegué a este país se me hizo tan difícil conseguir un trabajo. Ya iban casi 3 meses y no tenía un trabajo. Y cuando me quedaba lo último ya de reserva, gracias a Dios que Dios usó un dominicano y me dejó vivir en su casa aún con su mujer y nunca me pasé con su mujer, siempre le tuve respeto. Mi papá me enseñó eso desde pequeño. Y este dominicano se iba a trabajar y me dejaba en su casa. Nunca puse mis ojos para tener lo que es una codicia a su mujer. No, al contrario, yo le agradecía. Y eso es poco visto en este mundo. Pero cuando Dios está contigo, hermano, hasta el más bravo de este mundo te escoge como el más humilde. Y ya faltándome poco, ya con 2 hijos, dejé a la madre de mis hijos sola. Encontré un trabajo, hermano. La propina que me dieron, como a los 15 días, me ayudó a pagar todo lo que yo pagaba, los billetes. Inglaterra es un país caro. No se crean que esto aquí es barato, no, hermano. Los billetes de transporte eran carísimos. Y conseguí un trabajo. Y de ese trabajo he bendecido a mucha gente para la gloria de Dios. Al igual que me ha bendecido a mí. Entonces el Señor me mostraba que todos deben esforzarse y trabajar. Aquí hay mujeres, hermano, con 64 años trabajando aún para sus pensiones. Trabajo duro que muchos hombres llegan y se van corriendo. Hay gente que viene al evangelio, ya no quiere ser compasivo con los demás. Piensa que yo me siento y dice, no, todo vendrá, Dios me va a dar todo. Dice, buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia y toda la cosa será dada por añadidura. Pero cuando tú busques el reino de Dios, tú vas a ser compasivo, tú vas a ser una persona que te va a esforzar, porque Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Primero le dijo, esfuérzate a hacer lo correcto, a trabajar honradamente, no vivir como engañadores, porque eso es lo que hoy hay en día. Y viven abusando de aquellos que aún no pueden pagar su factura y se esfuerzan, y porque tienen una fe tan grande, comparten lo poco que tienen, cuando aquellos vivos lo llaman y dan lo que tienen. En esta revelación yo veía gente discapacitada que no podía trabajar
problemas de trombosis, tenían problemas en una pierna que no se podía mover, no tenían una pensión, no tenían quien le daba. Entonces, el Señor me decía, con $1, tú puedes ayudarlos si lo cambias moneda y moneda, les sirve para darle el pan, porque Dios lo suplirá aún más. Como hizo el milagro con los panes y los peces. Lo aumentó y todos se saciaron hasta sobró. Entonces, ¿qué quiero decirte con este mensaje? Nosotros como siervos de Dios, vemos y velemos por el necesitado. Estoy hablando necesitado. No estoy hablando de esos vivos que no trabajan y están entre vueltas y están todo el día perdiendo el tiempo en las redes sociales, y cuando se ven en un empeño porque ya deben la factura y todo, y están llamando al hermano a quinta pata del gato y todo. Aquí estamos viviendo un tiempo todos los días más difícil. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es dentro del pueblo de Dios, porque que hay muchos que solo quieren vivir a cotillas de los demás. Yo veía en esta revelación, dada por el Espíritu de Dios, gente discapacitada para trabajar, con problemas en una pierna, un brazo, no tenían una pensión ciega. Porque hay países como estos que le ayudan. Pero si fueron en vicio, porque aquí hay mucha gente que andan en la calle y no son pensionados porque fueron vicios de droga, y por culpa de esas cosas perdieron una pierna y algo, entonces el Estado aún así investiga antes de darle una ayuda. Porque esto destruye al ser humano. Entonces, si tuvo una gente en tu campo, en tu pueblo, que no tiene un pan, que es una persona discapacitada, no puede trabajar, ayúdale. ¿Qué está diciendo el Señor en el libro de Josué 1:9? No te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmaye, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quieras que vaya. Le dice, esfuérzate primeramente y sé valiente. Hay gente que no le gusta trabajar. No tenga miedo al trabajo. Entonces esfuérzate, porque lo que Dios me está diciendo a mí, que ayude en verdad a aquellos que no pueden trabajar. Me lo mostró y me habló con su voz. Porque hay muchos que son vividores de la palabra. Hay muchos que solo vienen a abusar de los otros hermanos. Entonces, hermano, y cada día más la cosa va poniéndose peor, porque estamos en una crisis mundial. Aquí hay gente muriéndose a cada rato. Y quería decirle en este mensaje que una hermana de la iglesia se tiene que hacer un test mañana, porque su amiga salió con el COVID. Y todos trabajamos juntos, hermano. Aquí no somos exentos de que una enfermedad nos agarre. La mayoría de los siervos de Dios, muchos se enfermaron. Muchos de ellos. Quiero decirte hoy en día, sé compasivo con aquellos en verdad que no pueden trabajar, lo que Jesús me decía, para mí y para su pueblo. Comparte tu pan con el que en verdad tiene necesidad. No con aquellos que fingen tener necesidad, pero porque no les gusta levantarse de una cama, no les gustan trabajar, solo quieren llamar o ayúdame, pero ellos no se esfuerzan como dice la Biblia. Y por esa maldad ya mucha gente no va a ayudar a los demás. La Biblia nos dice que todo aquel que se esfuerza, Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero Jesús nos está dando un ejemplo a la iglesia cuando nos está diciendo en el libro de Mateo 25 al 35, 36, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí.
Entonces el Señor nos está hablando claramente que todo lo que tú hagas con una persona de esa discapacitada, que tiene necesidad, el pobre que no tiene un trabajo absolutamente y vive en la calle mendigando, usted déle una ofrenda, llévelo, dele comida, ofrécale comida. Dios está viendo tu paso, creyente, cada momento que tú te mueves. Aquí había una hermana que siempre salían en diciembre. Había una tienda que era como el poder de Dios. Todo era barato, compraban abrigo, compraban comida. Y iban a socorrer a esa gente a una ciudad como a unas horas y media de aquí en coche. A veces nos multaban el coche porque lo parqueaban en un lugar no esperado para hacer la obra de Dios. Y el enemigo usaba su estrategia y cuando volvían encontraban una factura. A veces por hacerle un bien te puede salir un alto costo el precio. Y nos alegrábamos y pagábamos el dinero. Porque es lo que Satanás quiere. Que tú pares de hacer bien. Pero todo el que tiene a Cristo en su corazón sabe que el ministerio de Jesús fueron más con los pobres. Y Él vino por el cuidado de los pobres y para hacer justicia, porque no había justicia. El pobre era siempre rechazado, menospreciado y abusado por los grandes ricos opresores. Yo te he entregado el mensaje. Él me enseñó gente con discapacidades para trabajar, gente con brazo corto, gente con enfermedades de cáncer, gente que tienen trombosis principalmente, y me mostraba como República Dominicana, otros países latinoamericanos como México, otros países, muchos otros países que tienen mucha gente que viven en la calle. Otro que la droga lo hizo pobre, pero hoy dependen de la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios va a usar tu mano para llevarle el pan que ellos necesitan. En Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ayúdenlo cuando usted lo vean en su necesidad. Voy a leer el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debe andar, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando tú hagas todas estas obras que el Señor te está pidiendo, cualquier cosa que tú tienes necesidad, y tú clamas a Dios por una enfermedad, por algo que tú estás pasando, Dios no va a tardar, hermano, a contestarte. Por cuanto tú obedeces su palabra, eres compasivo y misericordioso para con aquellos necesitados y pobres que no tienen un hogar, no tienen un pan para comer, y que tú no lo rechazas. Yo muchas ocasiones de mi vida, cuando voy fuera y veo a esa gente, me acerco a ellos. Si he de darle un abrazo, nunca lo vea como un sucio que no se baña, no. Cuando tú abrazas a ese pobre, él está recibiendo un abrazo de nuestro Señor Jesucristo por medio de ti. ¿Cómo le digo? Esta gente que yo veía no eran hermanos que tenían dos brazos, pies y manos, que podían trabajar como yo, porque hay muchos que les gustan la cama, hay muchos que no les gustan trabajar. Recuerdo una de mis sobrinas me dijo, y una hermana mía se fue a trabajar y cuando volvió, no duró yo creo que ni 15 días, ya volvió corriendo para el campo. Le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no, porque la mujer me trataba mal y me habla mal. Me tuve que dejarle el trabajo. Ah, bueno, y yo que llevo años aguantando a mi jefe, que cuando la mujer no lo trata bien, él viene y se desahoga con nosotros. Entonces yo puedo aguantar los insultos de mi jefe o el enfado de mi jefe, y tú vienes corriendo y entonces cuando tiene necesidad dice, mándame. No, hermano, esto no es así. Esto va cambiando. Entonces 15 días, 10 días van a trabajar y salen corriendo y vuelven al campo. Y yo tengo ya años trabajando, cansado que quiero descansar. Y porque a mí me da pena de ellos, porque siempre quiero ayudarle, me esfuerzo más. Hermano,
el que antes, como dice la Biblia, no tenía una azada para arar la tierra, vaya y prepare su azada para arar la tierra. Si usted no tenía un machete para limpiar la tierra, vaya y prepáralo. Si usted no tenía una pala para tirar tierra afuera, vaya y prepáralo. Porque se acerca un momento de escasez y cada quien va a tener que depender de lo que coseche. Pero dice que Dios tiene el cuidado de sus hijos, pero Dios nos manda que nos esforzamos a obediencia a su palabra y sometimiento y trabajar fuertemente, como dice 3 de Juan en adelante. No seamos perezosos. Aún los apóstoles le decían: yo no vengo a estar atento a ustedes, a pesar que él podía, porque él llevaba el mensaje y se preocupaba por el trabajo de Dios. Entonces, el Señor nos muestra a ser compasivo y misericordioso con los discapacitados, los que en verdad necesitan, no aquellos que no quieren trabajar. Comparte tu pan con el necesitado y Dios proveerá para tu vida. Que Dios te bendiga y gracias por recibir el mensaje, y sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de vosotros. Es tan fuerte que dice que el salario de un día de una persona no le va a ser suficiente para los gastos del día. 2 libras de trigo de cebada por 1 denario. Se acercan estos días, el cual muchos no han querido comprender y aceptar. Y mírelo alrededor del mundo, ya está aconteciendo. Todos los días los precios se alzan, pero tu sueldo siempre una miseria. Pero dice la Biblia: contentaos con vuestro salario. El que confía en Dios, hermano, Dios hace que todo te rinda. Y si tú le das a Dios para su obra, Dios te va a dar a ti. Otras revelaciones que el Espíritu Santo me ha estado dando, donde me mostraba que una mujer no le daba a Dios lo que en verdad de su salario, lo que necesitaba el Señor. Porque tú dirías: no, Dios no necesita de nosotros. Dios dice que todo lo que tiene el creyente para que sus obras se hagan aquí en la tierra. Dios no te dice que no tenga una casa, que no tenga un coche. Pero recuerda que la obra de Dios se debe hacer en esta tierra. Y Él no va a escoger a nosotros, porque Él dice que tu paga será en el cielo. Que Dios te bendiga, y voy a estar compartiendo sobre las ofrendas y diezmos, que tuve una revelación con este tema y ya tengo todos los textos bíblicos para saber para qué son la ofrenda y los diezmos. Para el cuidado de los necesitados, de la viuda que se quedaron sin esposo y tienen más de 60 años, y la Biblia dice que ya no es necesario que se casen. Entonces ya vamos a estar hablando de eso más adelante. Dios le bendiga y gracias por su tiempo. Sea la paz de Cristo en el corazón de cada uno de ustedes. Amén.